Hola, yo soy Marcos y estás escuchando un nuevo episodio del podcast de Taylor Swift. Bienvenidos, bienvenidos una vez más al podcast de Taylor Swift. Yo soy Marcos, vuestro Swiftie de confianza, y lo primero, perdonadme si se oye un poquito de viento, así como una brisa mañanera, porque tengo aquí puesto el ventilador, porque chicas, me derrito como un bombón al sol. En Madrid hace un calor que me cago viva, y es que necesito hacer esto con ventilador, porque es que si no, no llegamos al final del episodio. ¿Qué tal estamos? Yo muy contento, muy sorprendido de estar una vez más en estos lares, sobre todo porque, bueno, sé que llevo bastantes semanas sin grabar nada para el podcast. La verdad es que, bueno, he tenido unas semanas que han sido bastante complicadas, tanto a nivel personal como a nivel profesional. He estado un poquito apartado de redes y ahora pues ha habido una muy buena noticia que me ha hecho decir, coge el micrófono, Marcos, plántate delante del podcast y vamos a hablar un ratito, una charla distendida. Hacía tiempo que no grababa tampoco un episodio así sin prepararme realmente nada. Que sabéis que me encanta hacer esto con vosotros, porque el último fue las mejores canciones de Taylor Swift con Javi. Ya sé que queréis a Javi otra vez en el podcast, mi amor, pero bueno, al final estáis atrapados aquí conmigo porque el podcast es mío. Javi y yo tenemos pendiente grabar la segunda parte. Aprovecho para daros las gracias de verdad ante el vídeo de las mejores canciones de Taylor Swift, sobre todo porque ya no es que funcionase muy bien, es que me sorprendió los buenos comentarios que había en ese podcast. No había faltas de respeto o prácticamente no vi ninguna falta de respeto, creo. Y esto es algo que agradezco mucho, sobre todo porque si estáis aquí conmigo encerradas, pues a mí me podéis acribillar ya, estamos hechas de titanio, cariño, como decía Sia. Pero cuando traigo a alguien al podcast me gusta que la gente... me gusta que la gente en general piense dos veces antes de escribir un comentario, pero sobre todo cuando traigo a gente al podcast me gusta que todas respiremos dos veces antes de postear lo primero que se nos pase por la cabeza. Y sobre todo os advierto esto porque sé que en el próximo episodio, que va a ser las peores canciones de Taylor Swift, vamos a rajar cabezas probablemente y la gente esté muy en desacuerdo con nosotros, pero no pasa nada, porque aquí venimos a expresar nuestra opinión libremente y con respeto ante los demás. Vamos a ponernos ya en materia, un poco a hablar de lo que nos trae aquí. Una noticia que, bueno, esto se dio el viernes, estoy grabando a lunes 2 de junio, que por cierto aprovecho muy rápidamente para deciros que veis por aquí que está el libro de Taylor Swift, un diario Swiftie. Si sois de Madrid y estáis aquí el miércoles 4 de junio, que esto va a ser muy justito, pero es que no he podido grabar antes, chicos, porque este fin de semana ha sido demoledor. O sea, he estado tan cansado, o sea, es que os juro que llevaba años sin estar tan cansado físicamente como ha sido este fin de semana, pero este miércoles 4 de junio, como os decía, voy a firmar, que no me salen las palabras bien del calor que hace. Voy a firmar en la Feria del Libro de Madrid el miércoles 4 de junio de 5:30 a 6:30 de la tarde en la caseta de la librería El Faro. Os voy a poner todos los detalles por aquí. También lo tenéis en mis redes sociales, en TikTok e Instagram tenéis un vídeo hablando sobre esto, pero bueno, os voy a dejar toda la información por aquí por si os queréis pasar. Me parecería un momento muy bonito para reencontrarnos porque este año la verdad solo firmo esta vez en la Feria del Libro de Madrid y bueno, pues me haría mucha ilusión si os podéis pasar por ahí. Voy a estar firmando tanto Taylor Swift, un diario Swiftie, como el resto de mis libros, Nosotros bailamos sobre el infierno y Leo y Robert, así que simplemente si os queréis pasar a saludar o cualquier cosita o que os firme un libro. Además voy a dar unas postalitas de Reputation que no las tengo por aquí, lo siento, pero voy a dar unas postalitas de Reputation a las primeras personas que vengáis, así que os animo porque me haría mucha ilusión, la verdad. Dicho esto, ya nos metemos en materia. Como decía, el viernes en mayo, fue 30 de mayo o algo así, 29 de mayo, Taylor Swift, de repente yo estaba estoy escribiendo mi nueva novela, la cual con un poquito de suerte la podréis leer el mes que viene, no, cariños, el año que viene. Y de repente yo siento una electricidad, algo magnético, o sea, ¿sabes? Es como que algo empieza a cubrirme, se apodera de mí y digo, métete en Instagram. Me meto en Instagram. Es que esto fue así, porque es que os lo puede decir mi vecina que pegué un grito, o sea, que es que me tuvieron que escuchar hasta en Italia más o menos, y de repente veo a Taylor Swift abrazada a todos sus álbumes y pone a letter on my website. Y yo, ¿cómo que a letter on your website? Así que pego un grito, le digo a Elías, por favor, se me ha roto el monitor, chicas, no lo tengo aquí, lo he tenido que sacar, se me ha roto el monitor del ordenador, no tenía una pantalla grande con lo que leer esa carta manuscrita que Taylor Swift, cariño, me encanta tu letra, pero hija mía, si nos quieres contar algo así de contundente,
adjúntanos un PDF, un Times New Romance tipo 14, ¿sabes? En plan, ya está. Y no hace falta hacer este paripé porque es que, cariño, yo entiendo el propósito, pero es que se leía muy mal. Total, que ya con los nervios a flor de piel, Taylor Swift nos comunica algo que habíamos manifestado mucho, algo en lo que yo había pensado varias veces desde que anunció que iba a empezar a regrabar sus primeros álbumes, y es la sagrada noticia de que Taylor Swift por fin es dueña de sus masters, es dueña de su música, es dueña de todo lo que ha hecho desde el comienzo de su carrera, y esto es algo que sabíamos que llevaba persiguiendo muchísimo tiempo. Y, o sea, yo me emocioné, fue como cerrar un ciclo, sobre todo porque lo vamos a ir comentando un poco aquí, ya os digo, es como un poco una charla distendida, así que me gustaría revisar un poco la carta porque creo que ha habido unos cuantos malentendidos que yo he leído sobre todo en la prensa y demás, que es como, yo creo que la gente no se está enterando del todo bien lo que está diciendo aquí, en algunos detalles, pero nos soltó esta carta en su página web donde voy a ir traduciendo un poco a medida que os lo vaya narrando, no voy a leer absolutamente todos los detalles de la carta, sino que más o menos vamos a traducir un poquito, no con Google Translator, voy a ir literalmente leyendo la carta, traduciéndola en tiempo real, porque revelaba una información muy jugosa, una información que muchos de nosotros, o sea, nos sentimos felices, pero luego leímos un párrafo y nos quedamos como, ¿qué? Entonces, vamos a ir punto a punto, la leemos al principio y luego vamos a ir comentando y bueno, y vamos de cháchara, chicas, cogeos un café o lo que sea, que seguro que este episodio os lo tenéis así de fondo y os parece reconfortante. La carta empieza así. Hola, estoy intentando recolectar mis pensamientos y decir algo coherente, pero ahora mismo mi cabeza es, vamos, la marimorena. Hay pues una serie de flashbacks sobre todas las veces que deseé que quería tener la oportunidad de alguna forma de contaros estas noticias, pero todas estas veces han estado así de cerca de llegar y en el último momento todo se derrumbaba. De hecho, alguna vez casi dejé de pensar que podría ocurrir después de 20 años, después de que la gente me pusiese como el caramelito en la boca y después me lo quitase, ¿no? Pero realmente ya estoy como en lágrimas de alegría para contaros lo que esto realmente está pasando. Y os lo voy a decir con estas palabras. Toda mi música que siempre he hecho ahora me pertenece. Todos mis vídeos musicales, todos los conciertos que han sido grabados, todo el arte de los álbumes, las fotografías, las canciones sin lanzar previamente, los recuerdos, la magia, la locura, cada una de estas eras, toda mi vida profesional. Decir que esto es como mi mayor sueño hecho realidad se queda corto. A mis fans, esta parte la verdad es que es bastante bonita, a mis fans sabéis todo lo importante que ha sido para mí este asunto, tanto que he regrabado meticulosamente y relanzado 4 de mis álbumes anteriores, llamándolos Taylor's Version. Vuestro apoyo apasionado que habéis mostrado a lo largo del relanzamiento de estos álbumes y también el éxito en el que se ha convertido el The Eras Tour es lo que ha hecho que yo sea capaz de volver a recuperar mi música. No os puedo agradecer lo suficiente el ayudarme a, de alguna forma, reencontrarme con mi arte y a todo a lo que me he dedicado a lo largo de mi vida, pero que hasta ahora no era, no me pertenecía, digamos, no era la propietaria de ello. Todo lo que siempre he querido ha sido la oportunidad de trabajar duro para algún día, bueno, pues ser capaz de comprar mi música, todos los derechos de mi música sin ningún tipo de limitaciones, con total autonomía. Siempre estaré agradecida a todas las personas de Shamrock Capital. Vamos a hacer una pausa. Shamrock Capital, para los que estamos aquí un poquito en plan que nos pillan frío. Después de que Taylor Swift haya intentado comprar en varias ocasiones a Scooter Braun, luego hubo como otro fondo que lo vendió Scooter Braun, bueno, no sé qué. Taylor Swift no es la primera vez que trata de comprar sus derechos, todos sus masters, toda su música, pero de alguna forma siempre había algo que, como decía al principio de la carta, no le dejaba hacerlo. Entonces, al final, digamos que su catálogo, el catálogo antiguo, digamos, original de Taylor Swift, lo tiene Shamrock Capital y ha sido con los que ha conseguido llegar a cerrar un acuerdo. Dice, estos han sido las primeras personas
que me han ofrecido esta oportunidad. La forma en la que han mantenido cada interacción ha sido honesta, justa y respetuosa. Esto para ellos ha sido un movimiento de business, ¿no? De negocios. Pero sí que he podido sentir que sabían todo lo que esto significaba para mí. Mis recuerdos, todo mi sudor y lágrimas, todas mis letras y mis décadas llenas de sueños. Estoy profundamente, aquí hace una broma, me siento profundamente agradecida. Quizás mi primer tatuaje debería ser un enorme Shamrock, que es el nombre de la empresa. Shamrock es, si no me equivoco mal, un trébol de 4 hojas en mitad de la frente. Y ahora llega un párrafo, es que luego vamos a ir desglosando. Lo sé. ¿Qué pasa con Reputation Taylor's Version? Para ser clara, no he ni regrabado un cuarto del álbum. Chicas. El álbum de Reputation fue un álbum muy específico en una parte muy concreta de mi vida y continuaba constantemente, me estaba como dando contra una pared cuando intentaba de regrabarlo. Para ser completamente honesta, es el único álbum de todos los 6 que iba a regrabar en el que no he podido mejorar lo que ya estaba grabado. No la música, no las fotografías o los vídeos. Así que continuaba como dejándolo un poco de lado. Esta próxima frase es muy importante porque he visto en varios medios que creo que la han malinterpretado un poco, pero es: habrá en algún momento, si estáis de acuerdo con ello o si os interesa la idea, en el que lanzaré esas canciones que nunca se lanzaron de esta era, ¿no? Las Vault Tracks. Lo que sí os puedo decir es que ya he grabado completamente mi álbum debut y me encanta cómo suena ahora. Esto me hace muy feliz. Estos 2 álbumes pueden todavía tener su momento de relanzarse o de reaparecer, pero cuando el momento sea adecuado. Si esto es algo que realmente os emocione. Pero si ocurre, no será desde un lugar de tristeza o de pesadez, por lo que podría haber sido. Llegará desde un lugar en el que estaré celebrándolo. Y por último, en el último párrafo lo voy a resumir un poco, pero básicamente lo que dice es que se siente muy feliz y muy agradecida de cómo toda esta conversación sobre los re-recordings de ella pues ha puesto sobre la mesa este tema para nuevas artistas como por ejemplo Gracie Abrams, Olivia Rodrigo, etcétera, donde ahora como que está mucho más presente esta idea sobre que los artistas puedan ser dueños de su propio arte, gestionado evidentemente por empresas, pero que ellos sean los dueños principales, sobre todo si son artistas del perfil de Taylor Swift, y que, que se siente muy agradecida por todas las personas que evidentemente han hecho que esto pues sea posible y que nos vemos pronto y que está súper contenta. Esto es un poco lo que ella cuenta en la carta. Y bueno, pues a ver, yo en este episodio lo único que quiero hacer es hablar sobre el tema. Creo que ha despertado unas reacciones bastante interesantes porque yo creo que lo primero que tenemos que entender es qué era la idea, o sea, cuál era la idea inicial cuando Taylor Swift empezó a decidir regrabar su música, ¿no? Esto evidentemente también lo podéis encontrar en el libro de Taylor Swift, un diario Swiftie, pero realmente Taylor, cuando nos vendió la idea de que ella quería ser dueña de su propia música, cosa que es cierto porque lo ha estado diciendo a lo largo de toda su carrera, cuando realmente a ella se le pone este impedimento, en realidad, si ahora vemos la estrategia desde el momento en el que ha conseguido volver a adquirir su catálogo, ha sido muy inteligente. Porque cuando realmente ella lo propuso, además que lo propuso, y esto que se lo vi a Kelly Clarkson en un comentario, y de hecho yo vi el tuit original al que hacía referencia a Kelly Clarkson, es cierto que Kelly le dijo: nena, pues regraba tu música y lánzala y así serás dueña de esas nuevas versiones, ¿no? Bueno, la Taylor decidió pues regrabar sus 6 primeros álbumes. Bueno, no todos, pero estaba empezando a regrabar sus 6 primeros álbumes. Y aquí damos con algo que es bastante interesante. Cuando tú tienes un catálogo de música y vas a hacer una jugada como esta, digamos que te la estás literalmente jugando mucho. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando se hizo esta estrategia para poder ver cómo iba a funcionar, se tenía que estar ultra claro que si no apelábamos a la nostalgia, esta jugada podría haber salido un poco en nuestra contra. Esto podría haberlo dicho de cualquier otro artista, pero no de Taylor Swift. ¿Por qué? Porque como explico en el libro, creo que Taylor Swift tiene unos fans, somos unos fans
donde no simplemente nos interesa la música de Taylor Swift, sino que tenemos recuerdos asociados a cada una de las eras en las que hemos ido creciendo con ella, ¿no? O sea, yo recuerdo conocerla con la era de Fearless, yo estaba en el instituto, no estaba pasando un buen rato y encontré en este disco un refugio. Yo sé que esto no es una experiencia que solo me haya pasado a mí, sino que se ha ido repitiendo y esto es algo que pues le ha pasado a gran parte probablemente del fandom de Taylor Swift. Igual que si vamos un poquito más adelante en el catálogo, por ejemplo con Red, pues digamos que ese primer gran choque de que te rompan el corazón, ¿no? Y que te hagan sentir como una mierda y que entonces como que toda tu vida entre en bucle y en espiral, creo que eso es algo a lo que tenemos asociados al álbum Red. O sea, yo creo que si hablásemos de cada uno de los discos de Taylor Swift o cada una de sus eras, hay un momento muy específico que podemos asociar con su música. Y esto es algo que es difícil de decir con otros artistas. Claro que pasa, ¿no? Pero el nivel de conexión de la realidad con el arte de este artista es algo bastante insólito o que no es lo que suele ocurrir con las cantantes que triunfan en la música pop. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando se piensa, volviendo a lo que estábamos hablando, el relanzar estos álbumes, si tú lo vieses desde la perspectiva del equipo de Taylor Swift, es como, vale, vamos a aprovechar esta oportunidad para regrabar cada uno de tus discos. Vamos a empezar con el que prácticamente comenzó con toda la locura que empezó a ser tu viaje, que fue Fearless. Y evidentemente, yo recuerdo que recibí ese álbum exactamente como Taylor y su equipo querían, que era que yo reconectase con esa etapa que a lo mejor ya podía ver un poquito como en otra perspectiva. De hecho, yo le he dicho que Fearless para mí siempre fue como uno de mis discos favoritos de Taylor Swift. Sin embargo, a lo largo de los años, pues mi experiencia, por ejemplo, con el álbum Fearless ha ido cambiando. No porque me guste menos, sino porque antes, digamos, lo podía vivir como más intensamente al estar atravesando, pues, ciertas de las situaciones de las que hablaba ella en el disco o con las que yo relateaba, y lo mismo puede pasarte con cada una de las eras de ella. Sin embargo, el momento en el que empezó a lanzar de nuevo Love Story, You Belong With Me, volvimos como a ese momento, casi como cuando te hacen una reunión de fin de curso, de estas de que tienes que volver 20 años después. Yo no he ido a ninguna, probablemente no fuese a ninguna, pero sí que me imagino en plan como ese reencuentro entre gente que hacía mucho tiempo que no conocías, pero como que vuelves a conectar con ellos de alguna forma. Creo que ese fue exactamente el planteamiento para que si salía bien, cosa que vimos que fue ocurriendo con Fearless, pero es que fue ocurriendo con el resto de discos también, creo que esto lo que hizo fue evidentemente devaluar el catálogo original, y evidentemente Taylor Swift ahora ha podido adquirir su catálogo musical a un precio mucho más reducido, porque ya no solo Taylor Swift estaba lanzando nuevas versiones con nuevas Vault Tracks, con nueva música que de alguna forma podían enriquecer esa versión. Sí que he de decir que desde mi punto de vista, y viéndolo ahora con todo el tiempo que ha ido pasando entre regrabación y regrabación, creo que algunos discos evidentemente han salido mejor lúcidos que otros, porque por ejemplo 1989 sigo sosteniendo que es una regrabación que suena rara, porque es un disco que tiene 10, 11 años. Entonces, claro, esto aplicado a la primera parte de la música de Taylor Swift, digamos a su época como más country o más pop rock, esto le ha venido muy bien. Pero a medida que nos íbamos aproximando a los álbumes más actuales, véase 1989 o Reputation, creo que esto, como dice en la carta, era algo que no terminaba de encajar. Entonces, por cerrar este primer punto, ha sido algo que le ha salido desde el primer momento que estaban bocetando este plan de cómo recuperar los derechos de Taylor Swift. Ha sido algo que ha dado el enclavo. Yo sigo flipando porque yo sabéis que vengo de trabajar en marketing y me parece como... Es que tienes que pensar mucho para que esto te salga bien. Tienes que tener mucho talento, tienes que tener una legión de fans absolutamente increíble para que esto salga bien. Pero le salió bien y aquí está, comprándose el catálogo aún más barato porque, como estaba comentando, pues por ejemplo, si tú ahora mismo te metías en el streaming, que es donde principalmente todo el mundo consume música, la gente cuando buscaba Red de Taylor Swift, lo primero que salía era la Taylor's Version. O sea, ella misma se había ocupado de hacer que todo el contenido nuevo y todas esas regrabaciones, ese proyecto de intentar devaluar su música anterior,
saliese bien de alguna forma. O sea, incluso muchos fans empezaron a adquirir este comportamiento que yo también, la verdad, he criticado un poco en redes, o que lo hemos criticado Javi y yo por aquí, de por qué no puedo escuchar la música en la que yo me siento reflejado o la música con la que yo quería conectar en ese momento o conecté de alguna forma cuando era más adolescente. O sea, entiendo que podemos ponernos a jugar a esto de está bien, está mal escuchar las versiones de... Taylor Swift seguía ganando dinero, cariño. Cada vez que escuchabas I Know You Were Trouble, la versión buena, o Better Than Revenge, la versión buena, Taylor Swift se seguía lucrando. Entonces, entiendo que había como un aura de la honestidad sobre es que mi catálogo no es mío, entonces me lo están secuestrando y demás, cosa que admiro porque es lo que ha hecho que realmente esta jugada salga bien, porque sus fans, nosotros, me incluyo, pero no en esta parte tampoco, hemos entendido y hemos empatizado con un tema que a lo mejor nos podía realmente ser bastante lejano. O sea, creo que Taylor Swift es una billonaria que amamos, pero es una billonaria. Entonces, sabemos que lo que le estaba pasando era más una cuestión relacionada con esa cercanía y esa confianza que teníamos con ella. Es decir, chicos, me está haciendo esto esta persona, se está llevando mi catálogo cuando yo lo que quiero es realmente que me pertenezca, quiero ser la dueña de todo el trabajo que me he currado desde que era una niña prácticamente. Entonces nosotros empatizamos con ella en ese momento. Pero lo que es muy loco es que puedes entender a una persona y seguir haciendo las cosas mal, porque los seres humanos somos contradictorios y también somos egoístas, y yo creo que a nadie le gustaba más We Are Never Ever Getting Back Together, Taylor's version, que la original. Entonces, una de las cosas, de las reacciones que ha producido también el enterarnos de esta noticia, es que la gente, yo he visto gente que antes decía, no, yo no escucho las versiones originales, bla, 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 bla. Ahora es como, qué bien que ya puedo escuchar esta y la versión original. Es como, nadie, no iba a haber una policía taylorsiana que iba a ir a tu casa en cuanto se reprodujese Style o Out of the Woods Stolen Version, porque realmente esto es lo que ha hecho que tú sigas a Taylor Swift. O sea, gracias a esas canciones que nos pusimos como esta capa encima de decir, no, 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 ahora solo puedo escuchar, qué bien suenan las versiones de Taylor Swift, las Taylor's version. Evidentemente, la gente tenía muchas ganas de seguir consumiendo su música, sobre todo porque yo entiendo que muchas de estas personas, si te has unido al fandom un poco más tarde, pues a lo mejor puedes escuchar la Taylor's version y te da igual. Pero si llevas siguiendo a Taylor Swift casi los 20 años que lleva de carrera, es como, ¿quién en su sano juicio querría escuchar, no sé, Sparks Fly Taylor's version? No sé si me estoy explicando. Bueno, estoy deambulando, como veis, chicas, yo no me he preparado nada. Entonces, simplemente esto es una charla, una especie de reflexión sobre todo esto que ha ocurrido. Respecto a la Taylor's version de Reputation y Debut. Un segundín. Respecto a estos dos álbumes que todavía no se han lanzado y que he visto en algunos medios también que dicen que es que se van a lanzar los dos en algún momento. No. Reputation Taylor's version no existe, mi amor, ni va a existir. Yo estoy bastante convencido de ello. Creo que lo deja bastante claro en la carta que no hay forma ahora mismo, a lo mejor dentro de 15 años le da por hacer esto, pero también una de las cosas que quería hablar en el podcast es cómo esta percepción del Taylor's version ahora ha cambiado por completo, ahora que hemos dado esta vuelta al sol y nos hemos dado cuenta de que ya el significado que tenía este proyecto al comienzo de iniciarse, estas Taylor's version, ahora no tienen el mismo significado porque Taylor Swift ya es dueña de todo lo que ha hecho. Entonces, da igual que estés escuchando Red Taylor's version que Red normal. Respecto a esto, Reputation es un álbum que, como estaba diciendo antes, porque ya sabéis que me gusta irme por los cerros de Úbeda, Reputation es un disco que no iba a sonar bien. Yo lo siento en el alma, siento ser así de pesimista, pero visto cómo salió 1989, Reputation no iba a sonar bien. Reputation es un disco que, como dice ella en la carta, fue un momento muy concreto de su vida. Creo que es un disco que tengo muchas ganas de hacer esa temporada, que también hablaremos de qué va a pasar con este podcast a partir de ahora, porque en realidad, si os fijáis, yo empecé este podcast por las Taylor's versions. Yo empecé este podcast porque iba a lanzar
Fearless Taylor's Version, y fue un momento en el que dije, estaría guay revisitar la carrera de Taylor Swift ahora que vamos a ir álbum a álbum, pero la tía ahora me ha cerrado el grifo, entonces bueno, veremos cómo van las siguientes temporadas. Pero cuando lanzó Reputation estábamos en un momento muy concreto, y yo una de las cosas que más... No he hecho en cara al álbum, porque ella podía hacer lo que le diese la gana, pero creo que es un álbum, que ya lo hablaremos en su temporada, estoy un poco enfadada, pero también estoy cachonda y tengo novio. Y entonces el sonido de ese disco es muy específico y muy de 2017. Creo que los sintetizadores, esa pequeña incursión en el dubstep de Ready for It, como esa electrónica, digamos, un poquito sucia, esos arreglos, ahora mismo, menos de 10 años después, no iban a sonar mejores. Ya simplemente las versiones que estaban saliendo, que yo no sé de dónde... Probablemente, que esta es mi teoría, que también me lo decía una chica por mensaje directo hace poco, me decía, pero es que ya habían salido algunas versiones de Taylor's version de Reputation. Por ejemplo, Look What You Made Me Do. Hace poco, no sé qué pasó, en un tráiler de El cuento de la criada de la nueva temporada, salía efectivamente una versión de Look What You Made Me Do donde Taylor Swift estaba absolutamente aburrida de cantar esa canción. O sea, sonaba mal, chicas. Sonaba mal. Yo siento ser así de crudo, pero es que no sonaba bien. O sea, es que sonaba aburrida, no sonaba... Por lo menos lo poco que escuché es que era como que dejaban de escuchar, era como... ¿Qué ha pasado aquí? O sea, literalmente se nota que no quieres regrabar este disco. Y por otra parte, decir que estas versiones de repente han desaparecido, esos trailers han desaparecido o los han quitado de plataformas de streaming. Entonces ha sido como... Yo lo que creo... Y esto es simplemente una teoría más en el universo de Taylor Swift. Yo lo que creo que ha ocurrido es que entre el transcurso en el que ella ha cerrado este deal y lo ha intentado comunicar, ella realmente, aunque le jodiese, en ese 25% de Reputation Taylor's Version, ella ya habría grabado Look What You Made Me Do y los 2 singles más que querría haber relanzado para rememorar esta era. Y estaban quedando tan mal, porque es que yo creo que a nadie le gustado esas versiones, que cuando se enteraron de que recuperaban el catálogo es como, no, mi amor, esto que hemos puesto lo retiramos, esto no puede ser, esta versión no va a salir. Yo veo bastante difícil que el álbum de Reputation vaya a dar a ver la luz, si no es como, ahora sí, como dice luego ella, relanzando un poco las Vault Tracks. Es decir, a partir de ahora ya no solo... Porque es lo que decía, al principio la Taylor's Version era, quiero relanzar el álbum que me han robado y lo voy a lanzar ahora otra vez, y encima voy a ponerle unos contenidos añadidos que son las Vault Tracks para incentivar la compra, ¿no? Pero es que ahora tú puedes seguir lanzando Taylor's Versions y que no tengan el mismo significado de soy la dueña de este proyecto. Ahora tú, por ejemplo, cuando Lover cumpla 15 años, tú a lo mejor puedes lanzar Lover's Taylor's Version. Y simplemente este Taylor's Version lo que habrá cambiado es el significado como de marketing, de decir, bueno, esta es la revisión, ¿no? La versión actualizada, la versión de Taylor Swift, que lo que va a hacer es poner el disco tal cual con las Vault Tracks, porque Taylor Swift va a tener descartes de todas y cada una de sus eras. Y a mí no me parece una locura que a partir de ahora empecemos a ver movimientos por parte de ella, de una vez haya relanzado el debut, que hay gente que estima que sea para el año que viene, porque el primer álbum salió en 2006, cumpliría 20 años, es una fecha muy redonda. De hecho, ella dice una cosa que sí que me hace como entender que va a ser así, es cuando dice que cuando sea el momento relanzaré estos 2 álbumes, pero por la parte de Reputation creo que simplemente la relanzará como Taylor's Version con el disco original y algunas Vault Tracks que a lo mejor haya... grabado, y así tener como una nueva versión de Reputation sin ser la Taylor's Version de verdad. ¿Me estoy explicando? Yo creo que me estoy explicando, en plan de como que literalmente esta etiqueta ha cambiado de significado por completo ahora que ella es dueña de sus masters. Entonces ahora vamos a poder tener una Reputation Taylor's Version sin que sea literalmente el disco regrabado con las Vault Tracks, sino el disco original más las Vault Tracks, y esto es lo que haría una edición especial, digamos, de este disco, como lo podría ser más adelante con Lover, como lo podría ser más adelante con Folklore y Evermore. O sea, esto sería una estrategia en la que ella podría seguir volviéndonos a lanzar sus álbumes, seguir manteniendo con vida sus álbumes de forma cíclica y constante, atendiendo a estas Taylor's Version. Mientras tanto, el debut... A ver, a mí se me hace un poco tarde
que sea en 2026, por lo menos en 2026, en el mes de lanzamiento. Esto fue en octubre de 2026, y a mí esto se me hace como un poco tardío. No sé si a lo mejor puede aprovechar que el álbum se grabó entre 2025 y 2026 para ella, un poquito más pronto que tarde, relanzar esto y quitárselo también de en medio. Es que se me hace como un poco... No sé qué opináis vosotros, me lo podéis dejar en comentarios, pero a mí se me hace como un poco tarde que, teniendo el álbum ya grabado, se espere hasta octubre del año que viene para lanzarlo. Yo tengo la sensación de que a lo mejor hacia finales de año nos lanza esto, ¿eh? O a principios del año que viene, pero no por nada, sino porque es como, ya tengo el álbum creado, de momento no estoy sacando nada, me acabo de gastar 360 millones de dólares en comprar mi discografía antigua, vamos a recuperar dinero. ¿Y cómo lo puedo hacer? Relanzando debut, que ya lo tengo, ¿no? Eso es un poco lo que yo creo que va a ocurrir. Evidentemente, vosotros me podéis dejar vuestras opiniones, pero ya digo que está guay todo esto que ha ocurrido. Sin embargo, es verdad que, y esto es una cosa que también quería comentar, he visto muchos comentarios de gente diciendo: pues eres un poco cerda, porque es que si te comprometes a regrabar todos tus álbumes, te comprometes a regrabar todos tus álbumes. Y Reputation tienes que regrabarlo y tal, no sé qué. Y es como, amor, deja de hacer el ridículo. Taylor Swift podría mandar un misil nuclear a tu casa. Ahora mismo podría lanzar un misil nuclear a tu casa. Porque es billonaria, le da igual lo que pienses tú. No me parece tampoco una falta de respeto a sus fans, como muchos lo están diciendo, ¿no? En plan de, es una falta de respeto a los fans porque es que estábamos esperando la Taylor's version. Es como, bueno, pero es que hay una cosa en la que me gustaría hacer hincapié en este capítulo, que es que la gente puede cambiar de opinión. La gente puede querer hacer una cosa un día y a los 10 días quitarse de ahí. Yo creo que no hace falta, yo creo que no hace falta de verdad que vayamos ahora a perseguir a Taylor Swift para que regrabe un disco que, como hemos dicho antes, no necesita ser regrabado, porque ni la voz ha madurado lo suficiente, ni la tecnología ni la producción musical ha avanzado lo suficiente para que Reputation suene de otra forma. Entonces, Taylor Swift no debe absolutamente nada. Yo, de hecho, una de las cosas que decía en los últimos capítulos es que lo que más me apetecía escuchar del proyecto de las regrabaciones era el debut. Porque nos podremos llevar un poco las manos a la cabeza diciendo, suena muy diferente, pero es que creo que, aunque yo le tengo mucho cariño a cómo suena el debut, creo que puede quedar muy bien. Si lo ha hecho de forma que le haya dado un poquito una vuelta, creo que puede quedar muy bien las canciones originales cantadas por su voz. Ojalá esté la homophobic version de Picture to Burn en este disco, y así celebremos el Pride de este año. Y eso es un poco todo lo que tengo que decir. Yo creo que, en conclusión, y como dice también ella en la carta, a mí me parece muy guay que, o sea, evidentemente entendiendo por todo lo que ha tenido que pasar, que para ella tiene que haber sido bastante jodido el hecho de que quisiese hacer algo con su música y no se lo permitiesen siendo la figura que es, porque una cosa que también tenemos que poner en perspectiva es que sí, Taylor ha abierto mucho el diálogo frente a esto, ¿no? Igual que ojalá se pueda hacer en algún momento pues con la industria editorial o con la industria cinematográfica, porque igual que esto pasa en la música, en la industria, en el resto de industrias artísticas posiblemente haya mierdas así y más grandes, y no se esté hablando de ellas porque no hay una figura tan importante como Taylor Swift donde lo pueda hacer, y que, aunque evidentemente siempre esté jugándosela un poco, habla desde una posición privilegiada y con un espacio y con un equipo muy grande que siempre la va a apoyar, ¿no? Y eso es muchas veces que no aplica a todos los artistas. Por mucho que esto ahora se ponga más en conversación, una artista emergente, y no estoy hablando de Gracie Abrams y no estoy hablando de Olivia Rodrigo, que son artistas también multimillonarias, estoy hablando de artistas que son emergentes, que no van a tener siempre este poder de decisión, por mucho que se haya abierto este diálogo y esto sea algo que a lo mejor un artista diga, yo quiero ser la dueña o el dueño de mis masters. Muchas discográficas van a decir, me parece muy bien que te guste Taylor Swift, pero esa no es la realidad en esta empresa. Está guay que se haya abierto y que seamos conscientes de que esto está ocurriendo, pero siempre entendiendo que Taylor Swift al final es una persona que tiene un poder de influencia mayúsculo y muy grande, y está muy guay que lo veamos en figuras así, pero tampoco perdamos la perspectiva de que Taylor Swift lo ha podido conseguir, y fijaos lo que le ha costado, porque es Taylor Swift y tiene ese equipo. Sin embargo, está guay esto de que hayamos cerrado el capítulo de las regrabaciones, porque como yo creo que se percibía un poquito en el aire y estábamos todos un poco hartos
cansados, y ahora lo guay es que una vez resolvamos la ecuación de qué ha pasado con Debut Taylor's Version o qué va a pasar, cuándo lo va a sumar y qué va a ocurrir con Reputation, en plan de cuándo va a relanzar esas Vault Tracks, que tampoco tenemos, yo personalmente tampoco es que tenga mucha, ¿sabes? En plan que diga, las quiero mañana. Digamos que ya nos podemos quitar un poco de la cabeza en este fandom el mañana sale Reputation Taylor's Version porque he visto un astro pasando por el cielo y entonces no sé qué. Entonces creo que esto está guay porque ya ella se va a poder concentrar en lo próximo que quiere hacer. Esto para ella tiene que ser, vamos, que se ha quitado 300 kilos de la cabeza que le pesaban y... Pues fíjate, ahora la vemos feliz con su novio, Dios sabe haciendo qué estará tramando Taylor Swift. Yo tengo muchas ganas de ver cuáles son los siguientes pasos, porque ya evidentemente los relanzamientos para ella están en un segundo plano, ya es dueña de su música, no sé si a lo mejor aprovecha el 20 aniversario del debut para un poco volver a esto de colocar todos los discos en el número 1, como ha ocurrido después de que nos enterásemos de las regrabaciones, que todos los discos prácticamente del catálogo antiguo de Taylor Swift han pasado al top 10 de iTunes. O sea, esto ha sido algo muy fuerte. iTunes evidentemente ya no lo usa prácticamente nadie, pero que esos discos hayan sido top 10 de repente en un día después de haber escuchado esta noticia, la verdad es que ha sido bastante gracioso. Y yo tengo muchas ganas de ver qué es lo que ocurre. Evidentemente, como os anticipaba antes, tampoco sé qué es lo que va a ocurrir con este podcast, porque... Digamos que yo temporada a temporada, un poco mi idea era, vale, pues se lanza esta regrabación, pues venga, vamos a hablar de esto en esta temporada, pero yo creo que ahora tengo un poquito más de juego, entendiendo que mañana no va a salir Reputation Taylor's Version, que el debut, por lo menos yo creo que hasta que pase verano no va a ocurrir nada. No sé, a lo mejor me da por grabar alguna temporadita del podcast de Taylor Swift, de estas que nos quedan pendientes, porque nos quedan pendientes... sin contar Reputation y debut, porque entendemos que eso cuando salgan pues las pondré, porque el resto es como que si no se quedan un poco cojas. Podría hacer una temporada de Lover, podría hacer una temporada de Folklore, podría hacer la temporada de Evermore, no sé, ¿cuál os apetecería escuchar más? Eso sí que me gustaría un montón que me lo pusieses en los comentarios. Espero que esta charla, este café entre amigas, pues os haya venido bien. Tengo muchas ganas de ver qué es lo que ocurre a continuación. Me apetece mucho volver a leeros, a escribiros, a que escuchéis el podcast. Y nada, que os mando un besito muy grande hasta que nos veamos en el próximo episodio, que ya sabréis cuál es, por lo que he estado comentando al comienzo. Y poco más, que si os paséis por la Feria del Libro este miércoles 4 de junio, allí os firmo un librito y lo celebramos juntos. Os mando un besito muy fuerte. 40 minutos de capítulo, esto se me hace como un suspiro, ¿no? En plan de comparado con las 3 horas que suelo grabar. Nada, muchísimas gracias por sintonizarme una vez más. Os mando un beso muy grande y nos vemos. ¡Chao!